Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es divorcio voluntario, y para hablar de esto nos acompañan Aide Gómez y Belia Márquez de Derecho de la UNAM, Sergio Treviño de Etnohistoria de la ENA, Ángel Bautista de Derecho del Instituto Universitario Anáhuac, David Camaño de Derecho del ITAM y Dinora Zárate de Sociología de la UAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. En el estado de Jalisco, una mujer presentó una demanda de divorcio en contra de su entonces cónyuge, invocando varias causales de divorcio. Transcurrido el juicio respectivo, el juez que conoció del caso declaró la disolución del vínculo matrimonial al considerar que efectivamente se había actualizado la causal de no dar alimentos de manera injustificada. Inconforme con esta sentencia, el exesposo interpuso un recurso sin éxito alguno, pues el tribunal que conoció del caso consideró que era irrelevante estudiar si se habían cumplido las causales de divorcio o no, ya que en los hechos era evidente que una de las partes ya no deseaba mantener el vínculo matrimonial. Ante este resultado, el señor promovió una demanda de amparo, que igualmente fracasó, que procedió a un recurso que llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte resolvió que debido a que el proyecto de vida de una persona no se puede definir por alguien ajeno al propio individuo, pues eso implicaría que alguien no pueda definirse libremente, entonces debe prevalecer la voluntad del cónyuge que solicite el divorcio, porque la afectación que éste resentiría en el libre desarrollo de su personalidad al permanecer casado sería mayor al que se produciría en la vida de la persona que decide que quiere permanecer dentro del matrimonio. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy hay más futuros abogados y una futura socióloga, pero ¿por qué no empezamos tal vez como hablando un poco de la sentencia? Sergio, ¿nos podrías decir para ti qué fue lo más importante de esta sentencia? Sí, mira, esta sentencia es realmente una sentencia que tiene hechos muy sencillos y una resolución muy clara, ¿no? Una pareja, un matrimonio de un hombre y una mujer que la mujer se quiere divorciar. Se promueve el divorcio con causas y finalmente los tribunales de alzada dicen como, pues la verdad no es relevante que digas que tienes una causa o no, si ya te quieres divorciar es suficiente, ¿no? Llega hasta la Suprema Corte porque el ex esposo no está conforme con eso, porque dice como de que no se acreditaron las causas para que nos pudiéramos divorciar, y la Suprema Corte dice como, ni modo, o sea, si la mujer se quiere divorciar, esto forma parte de su proyecto de vida, de su plan de vida, de sus deseos, y eso es un contenido protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y así de fácil, o sea, no tienes por qué estar atado en un matrimonio en el que no quieres estar. De acuerdo. Sí, y al final, pues yo no sé, yo me voy a poner del lado del marido, pero ¿por qué ella sí se puede salir del matrimonio y no se puede quedar, ¿no? O sea, ¿por qué no me está dando la razón a mí el juez, David? Bueno, pues es que justamente se llega muy rápido a esta conclusión, ¿no? Porque la Corte ya tiene una experiencia tratando este tipo de asuntos, al punto tal que hoy en día ya no le podemos decir válidamente divorcio sin causa, sino pues incausado, sino simplemente divorcio, porque ya no necesitas una causal para exigir un divorcio, no importa el estado en el que estés, ¿no? Porque la Corte ya nos ha dado estos precedentes. Entonces llega muy rápido a la determinación y nos dice, bueno, al final se le ocurre un argumento muy interesante que, por cierto, se lo da el tribunal colegiado, el tribunal que conoció el amparo al quejoso, y dice, bueno, es que el tribunal analizó el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de la autonomía, pero lo analizó solo de ella. Se le olvidó analizarlo también de mí, ¿no? Lo que tú decías, es que yo también hice este esfuerzo, este proyecto de vida en verme toda la vida con esta persona, ¿no? Entonces la Corte tiene un problema porque ahora tiene que analizar el mismo derecho ponderado con dos personas, ¿no? Y entonces al final lo que dice la Corte es, bueno, vamos a ver quién es más libre.
porque dice, al final va a haber una afectación, pero el problema es, o bueno, el punto central es a quién afectamos, y al final vamos a afectar a alguien, vamos a ver a quién afectamos menos. Entonces, en esa ponderación dicen, bueno, es que este hombre claramente nos está diciendo que su plan de vida, que es una forma en la que se traduce la libertad en este sentido, es quedarse casado. Y por el otro lado, la mujer nos está diciendo, no, mi plan de vida ya es quedarme sin el matrimonio, ¿no? Entonces la corte dice, bueno, es que tú no puedes hacer depender tu plan de vida de otra persona. Tienes que ser tú suficientemente libre para tú llevar tu plan de vida como tú quieras. No puedes hacerlo depender de alguien más. Pero no solo eso, sino que nos dice, por el contrario, analizando el daño a la mujer, nos dice, es que si a ti te dejamos casado, pues te dejamos casado, ¿no? Pero también si te dejamos divorciarte, tú tienes la posibilidad de volverte a casar. Pero si a la mujer la dejamos casada, no tiene la posibilidad de ser soltera, no tiene la posibilidad incluso de casarse con otra persona. Entonces, claramente afectamos más bienes jurídicos del lado de la mujer que del lado del hombre, por si llega a esta determinación. Sí, resulta muy interesante justo esa parte. Ángel. Bueno, se vulnera también lo que es esta institución familiar, ya que se dice que, bueno, la mujer presentó causas como las de peleas intrafamiliares y dejó de cumplir con sus obligaciones, que era lo de dar alimentos. En este caso estoy de acuerdo con lo que dicta la Suprema Corte de dar una separación, bueno, terminar con este vínculo jurídico. Y considero que se respeta lo que son las características fundamentales de una persona, que es la autonomía y su sano desarrollo y tomar decisiones propias. De acuerdo, sí. Aide. No, precisamente algo como muy interesante que hace la Corte es como decir, bueno, o sea, sí tienes un derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero ese libre desarrollo está supeditado a la afectación a terceros, ¿no? Y tiene límites muy claros respecto al libre desarrollo de la personalidad de terceros, ¿no? En ese sentido, no puedes obligar a alguien a mantener su proyecto de vida a tu lado y tú muy fácilmente puedes llegar a consolidar ese proyecto de vida de seguir casado, pero con otra persona, ¿no? Sí, de acuerdo. Y también retomando un poco lo que decía Ángel sobre estas causales de divorcio, que incluso la sentencia retoma sentencias anteriores en las que ya la Corte ha dicho que no son necesarias para poder disolver el vínculo matrimonial. No sé, creo que hace rato estábamos, bueno, antes de empezar el programa platicábamos un poco de estas causales de divorcio y de, pues, más o menos de qué iban y por qué se ha decidido, pues sí, al final dejarlas atrás, porque lo que justo decía en esta sentencia es, incluso el Código Civil de Jalisco todavía prevé las causales de divorcio, pero nosotros ya nos pronunciamos al respecto y dijimos que no es necesario. Entonces, pues no sé, ¿a alguien le gustaría hablar de las causas? Bueno, haciendo hincapié a lo que refiere la sentencia, que se manejaba que se tenía en este contexto, bueno, en este entorno entre estas dos personas, violencia intrafamiliar, a mí me parece muy prudente que se haya otorgado, ¿no?, esta parte del divorcio, porque en el momento en que una persona, aunque una persona se encuentre bien, pero la otra se encuentra mal, en este momento se están transgrediendo las subjetividades de esa persona, la integridad física y la integridad mental, ¿no? Entonces, la integridad mental y la integridad física siempre debe estar por encima de cualquier institución, en este caso la del matrimonio. Sí. Y igual sobre las causales, hemos tenido varias discusiones y en muchos casos las causales de divorcio inclusive podían ser una forma de facto legalizar ciertas conductas, especialmente la violencia intrafamiliar, porque, por ejemplo, una de las causales de divorcio era el dejar el hogar conyugal, que una de las personas se fuera y abandonara a la otra persona, y la persona que se iba era considerada la culpable de haber causado el divorcio. Entonces, en muchos casos, mujeres que se encontraban en una situación muy difícil de violencia intrafamiliar se encontraban imposibilitadas de salirse de esa situación justo por los problemas legales que más adelante les podría traer, en especial con las cosas de imposición de pensiones o de la separación de los bienes. Entonces, era una forma de facto obligar a las mujeres a mantenerse en una situación violenta o de cualquier otro tipo. Ok, David. Sí, o sea,
El problema fundamental con las causales es que te obligaba a probar. Te obligaba a probar que alguna de las muchas legislaciones y las diversas causales que hay en el país había ocurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo pruebas que hay violencia intrafamiliar si es una... Por sí misma se da en la privacidad del hogar, ¿no? No vemos a hombres afuera golpeando a las mujeres porque justamente empezarían a tener estas pruebas con las cuales podrían dejarlo. Entonces, había una carga excesiva sobre la persona que quería irse, ¿no? También puede ser en caso de los hombres, ¿no? Había una carga excesiva sobre sobre probar cómo es que estas causales habían ocurrido y no solamente en términos de que ese hecho fuera probado, sino cómo las conseguías, ¿no? O cómo conseguías al perito, o cómo conseguías, no sé, la prueba de tu vecina que sí te escuchó gritar. Era difícil este tipo de cosas y justamente es desproporcionado ante el fin del matrimonio, ¿no? Que es justo una unión entre personas para hacer una vida común, ¿no? Y tener como justo desarrollar su proyecto de vida conjunto. Claro, al final es este acuerdo de voluntades y en el momento en el que ya no estamos pues de acuerdo en que queremos seguir juntos o uno decide que ya no quiere estar, pues cómo obligar al otro que esté, ¿no? Además, bueno, por lo menos para mí hasta cierto punto, el hecho de que una persona ya esté, o sea, una de las causales igual era que ya fuera imposible la convivencia o que ya no hubiera compatibilidad entre estas dos personas. Para mí el simple hecho de que alguien se presente ante un tribunal y diga, quiero divorciarme, ya es prueba en sí misma de que las personas no son compatibles. O sea, nadie se divorcia porque ese día amaneció con ganas de divorciarse. No, y también, o sea, tomando en cuenta las causales de las que has mencionado, o sea, ¿por qué esperar a que haya violencia, no? Claro. O sea, física, ¿no? Tal vez ya había una violencia psicológica. Claro, y tiene mucho que ver con los tiempos, como primero tienes que empezar el juicio y hasta que ya te dicen, ok, sí te puedes divorciar. O sea, es como las causales se prueban durante el juicio. No sé. Claro, entonces sí, sin duda sí vemos como, o sea, en términos genéricos, pues el Poder Judicial ha estado en favor de facilitar el divorcio, ¿no? Y pues no sé, yo viendo algunas estadísticas del INEGI, va en incremento el divorcio y creo que también se está normalizando. Hay, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero con mis papás o abuelos, pues toda esta idea y el tabú que existía sobre el divorciarse y mejor mantenerse dentro de este vínculo a pesar de que las cosas no estaban resultando. Y ¿por qué no, Dinora, nos platicas un poco más sobre pues esto, ¿no? De la relación entre las personas dentro del matrimonio cuando se divorcian, qué es lo que Claro. se ve? Como bien sabemos, la institución del matrimonio es de las más antiguas, ¿no? Entonces, me parece que esta institución tiene como una funcionalidad. ¿Cuál es? La de cumplir ciertos roles. Pero algunas veces esos roles se le cargan más a las mujeres, ¿no? Tienes que cumplir el rol de mamá, el rol de trabajadora, el rol de ama de casa, etcétera, ¿no? Y entonces los hombres solo cumplen como que con su rol de yo mantengo el hogar y eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces ahí es donde vienen, digamos, como todas estas disparidades y comienzan los conflictos, ¿no? Incluso pueden llegar a desencadenarse pues, violencias intrafamiliares, como lo dicta la sentencia. Bueno, Entonces, como ya se mencionó, perdón, como ya se mencionó, son estereotipos que se vienen arrastrando de día a día porque todos traen pensamientos antiguos de que la mujer tiene que hacer cosas específicas en el hogar, mientras que el hombre tiene que salir a trabajar. Y no, por ejemplo, una mujer que quiera hacer cosas que el hombre quiere o el hombre hacer cosas que la mujer hace, incluso ahí pueden iniciar lo que son discusiones o conflictos. Claro, justo, o sea, estos roles que se asignaron dentro del matrimonio y cómo, pues es algo que no estamos decidiendo nosotros mismos y cuando hay una, pues no sé, cuando estamos en desacuerdo con estos roles, pues pueden generar algunos problemas, como bien decías, Dinora, ¿no? Sí, inclusive estos roles se han ido normalizando, ¿no? Entonces, como que todas estas acciones que realizan las mujeres de la misma forma se han ido desvalorizando. Al mismo tiempo que se normaliza, se desvaloriza. Entonces ahí pues no hay un cierto equilibrio. De acuerdo. Sí, David, ibas a decir algo. Sí, justo sobre ese tema, como que lo interesante es que en la sentencia no hay perspectiva de género, ¿no? En ningún momento solo lo analizan en términos como de este conflicto entre derechos y no se meten a ver cuáles serían las implicaciones de las que nos hablan de que una mujer no se le dé esta oportunidad de divorciarse sin causa o si ella es la que va a cargar todo el proceso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que algo habías mencionado antes, Aide, sobre cómo
esto hubiera sido impensable antes, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho creo que es importante como decir que la Corte ya se ha pronunciado, bueno, se pronunció en otro precedente respecto de las causales y dijo que eran inconstitucionales en la medida en que precisamente limitaban el libre desarrollo de la personalidad de las personas, ¿no? Y que a partir de eso, como exigirle a las personas que le demuestren al Estado que ya no quieren estar como unidos en este vínculo matrimonial, pues representaba una carga, como ya decían, desproporcionada respecto de la vida privada de las personas, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido lo que se buscaba con las causales, una de las razones en la exposición de motivos, por ejemplo, era mantener como la unión familiar vigente y unificar a la familia para mantener esa unión natural, ¿no? Entonces creo que estas cifras que nos das, que va a la alza los divorcios y todo esto, creo que es porque reconocemos que tenemos la libertad de unirnos, pero también tenemos la libertad de separarnos, ¿no? Y de hacer el proyecto que tengamos que hacer en compañía o no de las personas, sin que esto implique darle una razón al Estado y, o sea, nos alejamos un poco como de esta idea del Estado paternalista en el que nosotros tenemos la carga de la prueba, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para mí, o sea, igual el hecho de que como nos vas diciendo que pues, los divorcios van en aumento y cada vez se vuelven más comunes, para mí eso no necesariamente es algo malo. O sea, siento que en general se habla del divorcio como, ay Dios, no, cada vez la gente se divorcia más, se están acabando las familias, qué terrible. Pero, o sea, eso para mí lo único que dice es que las personas tienen más capacidad de decisión. El hecho de que hayan más divorcios no significa que hay más familias infelices, sino más personas con la capacidad de salirse de situaciones infelices. De hecho, a lo mejor hace 100 años las familias eran mucho más infelices, pero estaban obligadas a permanecer en una situación de ese tipo. Como que toda esta discusión me ha hecho recordar un poco una obra de teatro de Henrik Ibsen que se llama Casa de Muñecas. Y justamente en su momento fue un hito y una crisis cuando salió, porque al final de la historia la pareja empieza a tener algunos problemas y lo que sea, y al final de la historia la mujer decide irse de su casa. Y en aquellos entonces se dijo, abandonó a su esposo y a sus hijos. Entonces, cuando salió la obra en 1800, finales de 1800, fue toda un golpe a la sociedad, porque pues fue así como, ¿cómo fue capaz de irse? Pero si ahorita uno lee esa obra, yo cuando la leí fue como, está hermosa, o sea, está increíble. Y ahorita lo lees y es algo como, o sea, ella tuvo la fuerza en una sociedad de ese tipo de decidir cómo es más importante mi desarrollo, porque ese fue su argumento, como conocerme a mí misma y salirme de esta situación en la que yo no puedo ser yo, que quedarme aquí o sea, tengo más responsabilidad hacia mí misma que hacia ti. Eso es lo que le dice al esposo. Entonces, perdón. Me recuerda a Kramer contra Kramer. Además, me parece muy importante como que un poco de todo lo que están diciendo y retomo lo que dijo también Dinora. Como que el matrimonio y las relaciones familiares tenían funciones, pero justo esa palabra, no, tenían. ¿No? Y algo que ha sido muy importante y que es muy importante es que tanto las relaciones familiares como las relaciones matrimoniales han sido criticadas desde el colectivo LGBT, desde los feminismos, han cambiado, se han entendido de maneras distintas. Necesariamente lo jurídico tenía que alcanzar a estas circunstancias, ¿no? Que finalmente es un poco como lo que Aide decía, como al final del día me puedo casar, juntar, estar en la forma en la que yo quiera estar, con quien yo quiera estar, pero de la misma manera puedo separarme. No estoy obligado a mantenerme ahí si va en contra de mi proyecto de vida, de mi propia libertad personal, ¿no? Y eso es como muy importante, sobre todo poniendo cómo esto, de algunas maneras, y estas causales, llegaban a ser situaciones de discriminación indirecta en la que por los mismos resultados de estas causales a quienes efectivamente terminaban perjudicando más no eran a los hombres, sino a las mujeres, ¿no? Sí, pues creo que nos quedamos con esta idea. Tenemos que irnos a un corte y seguimos platicando. En unos minutos más estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta, estábamos platicando de cómo solo se necesita la voluntad de una de las partes dentro de una pareja para decidir divorciarse.
Y bueno, retomando un poco la discusión, me gustaría que platicáramos un poco más de algo que ya más o menos había mencionado, sobre este Estado paternalista y hasta dónde el Estado nos puede decir con quién podemos estar y hasta dónde y con quién no, ¿no? Que forma parte de nuestra autonomía. Pues bueno, creo que, Dinora, tú me habías dicho que te gustaría pues ahondar un poco sobre la autonomía de las personas. Claro, sí. Bueno, en esta parte de la autonomía de la voluntad, cabe resaltar que precede de la filosofía kantiana, ¿no? Donde los hombres son los que forjan sus propias normas para regir su vida privada, lo cual pues me parece muy pertinente porque todos tenemos la libertad de decidir cómo llevar nuestra vida privada, qué decisiones tomar, qué hacer y qué no hacer. Y en este punto, en lo del vínculo matrimonial, como bien mencionaba mi compañera, cuando tú decides unirte con una persona, tienes el mismo derecho de decidir no estar con esa persona. Entonces, a mí me parece un tanto ilógico que una de las partes o uno de los cónyuges se aferre a estar con esa persona que ya no quiere estar, ¿no? Porque se supone que el matrimonio es para ir forjando un proyecto de vida. Entonces, ¿qué tipo de proyecto de vida se espera si una de las partes pues ya no quiere, ¿no? Entonces, esa es como la incógnita aquí. Ok. Y sobre esta parte también del paternalismo, no sé si te gustaría platicarnos más ahí de... Sí, creo que retomando un poco lo que dice Dinora y lo que ya se ha dicho, esta idea de que el Estado paternalista tiene que hacer ciertas cosas para mantener como los fines del Estado, que es proteger a la familia y todo esto, creo que también deviene de un Estado sumamente confesional, a partir del cual se protegen ciertas uniones, que en este caso es como la familia monógama, que tiene ciertos hijos, que puede, ¿no? Y que es como la familia ideal católica, ¿no? Pero que a través de la secularización del Estado y de la idea de laicizar la esfera pública, es que podemos empezar a hablar como de la autonomía de las personas, ¿no? Y que no, o sea, deslindarse de esta autoridad aprisionante que es la Iglesia y empezar como a decir, bueno, o sea, yo tengo estas decisiones, ¿no? Y que a través de esta percepción es que se ha construido el derecho, ¿no? Sobre todo el derecho familiar. Entonces, a través de estas decisiones, la Corte ha dicho, creo que no, ¿no? Y creo que es algo como muy bonito también que se hayan como retomado otros precedentes, como el 2-2010, la acción de inconstitucionalidad, que dice, pues, que el Estado no tiene por qué estar decidiendo qué uniones sí, qué uniones no, y qué se entiende por familia, ¿no? De acuerdo. David. Sí, sobre este punto creo que también cuando el Estado obligaba a las personas a probar cuál era la causa que llevaba a la disolución del matrimonio, estaba una lógica detrás de un Estado no solo paternalista, claramente paternalista en ese sentido, pero que no cuidaba otros aspectos, no se encargaba de los niños, no se encargaba de las mujeres, ni las relaciones que habían entre la familia. Justo cuando se empieza a liberar estas relaciones, cuando se empieza a hacer cargo de, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, cuando empieza a considerar hasta 2005 que hay violación entre los cónyuges, porque no se consideraba que era un débito carnal, que la mujer estaba obligada a resentir esto, y las causas eran ridículas, porque decían, si el hombre está borracho o si está en silla de ruedas, eran las causas por las cuales decías, ah, sí pudo haber violación. Claramente cuando el Estado se empieza a preocupar por eso, pero también se empieza a preocupar por los menores de edad, cuando empieza a decir, bueno, si el padre no se quiere hacer cargo, pero le ordenamos una prueba de ADN y él se resiste, entonces le presumimos padre para que se haga cargo, cuando empieza también a cuidar lo que hacen los menores y también la relación de los menores entre ellos, cuando empieza también a hablar de cuál es el papel social del hombre en el cuidado de los hijos, es que claramente no es necesaria esta visión paternalista porque anteriormente claramente que quería mantener unidas al papá y a la mamá porque sabía que si dejaba que se fueran, decía, pues, ¿qué va a pasar con los niños? No era como la idea detrás porque no estoy cuidándolos, pero no era porque así fuera, sino porque no hacía estas reglas, no le preocupaba hacer estas reglas para proteger mejor a esta persona. Entonces, claramente, cuando empezamos a tener este cambio, cuando empezamos a tener este otro cuidado por parte del Estado en generar mejores relaciones de familia, es que esto se hace completamente insostenible, no solamente desde el aspecto en el cual ya hay una autonomía de libertad, sino del aspecto en el que
a pesar de que se divorcien, los niños van a tener cuidados, van a tener pensión, van a tener quien los eduque, van a tener una persona que se haga cargo de ellos. Y la mujer, sobre todo, va a tener una pensión, por ejemplo, ¿no? La mujer no va a estar fuera indefensa, ¿no? Si trabajó durante 10 años en la casa y con esto hizo una doble jornada o le hizo un beneficio al hombre porque no estaba pagando para cuidar a alguien que también ayudara a limpiar la casa cuando cría a sus hijos. Entonces creemos que desde este punto el Estado ya dice, bueno, las personas van a estar bien. Lo único que hay que preocuparnos es si quieren estar juntas o no, y pues si no, pues está bien, sepárate, ¿no? Aquí ya tiene más sentido esta lógica. No lo sé, o sea, yo más que eso, lo consideraría como un cambio en los paradigmas de qué es familia y de los roles de género. O sea, no tanto como un de que bueno, ya creemos que todos van a estar bien, entonces ya no tenemos que cuidarlos, sino yo creo que más bien es que el concepto de familia ha cambiado. O sea, ya es tan familia, una familia en cisgénero, entre un padre y una madre con 2 hijitos, como una familia homoparental, o una en la que solamente tiene una madre o solo un padre, o inclusive un abuelo o una abuela. Entonces, igual los roles de género. O sea, los padres ya no solamente son los proveedores materiales del hogar, sino que también tienen que tomar un rol dentro de la educación de los hijos y el crecimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, más que todo creo que es eso, y que estamos igual cambiando más de esta idea paternalista del Estado que te tiene que decir cómo llevar a cabo, o sea, estas relaciones a una un poco más como liberal, individual, por así decirlo. Me gustaría decir más autónoma, pero porque individualista suena feo, entonces autónoma. Yo tomando en lo que decía mi compañero sobre lo que el Estado no debe intervenir al 100% en las decisiones de una familia, de esa institución, pero a la vez no debe de vulnerar la protección. Por ejemplo, ahorita ya tiene lo que es el interés superior del menor. Si hay un niño por medio, debe de velar por él, y de igual manera sobre los derechos de la mujer al recibir una pensión o igual cuidados. Pero a la vez, si es vulnerado al hombre, igual sería que el mismo trato hacia una mujer como a un hombre. A mí me parece muy interesante porque aquí David puso en el centro un tema súper interesante, como en el debate social en torno al tema del divorcio, y es como de que, ¿y qué van a pasar con los hijos, no? Sí. Y bueno, la pregunta es buenísima porque la pregunta sería mucho mejor si completas la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con los hijos si los padres que no están a gustos en su relación permanecen por obligación casados? ¿Y qué va a pasar con los hijos si padres que no están a gustos en su relación se divorcian y son más felices separados? Eso sería así la pregunta, o sea, como qué pasa en un caso y en otro caso, ¿no? A mí me parece evidentes las respuestas, ¿verdad? Pero cada quien podrá hablar de lo que quiera. Y bueno, tomando en cuenta esa pregunta, ¿por qué no, Dinora, nos dices que es para ti mejor? No sé, es que todo esto es bastante complejo, ¿no? Y es incluso muy interesante porque algunas veces, o la mayoría de las veces, las mujeres agradecen, ¿no? Al esposo, gracias por ir por los niños, muchas gracias por darles de comer, o hoy no pude, tuve que ir a trabajar, gracias tú por recogerlos, etcétera, ¿no? Y el hecho de agradecer, pues está haciendo a un lado el rol que ellos tienen que cumplir como padres, ¿no? No te están ayudando en absolutamente nada. Ese es su rol, igual que el rol de la mujer. Entonces, desde ahí, digamos que hay como un desequilibrio muy, muy evidente, ¿no? Claro, y tomando en cuenta la pregunta que planteaba Sergio sobre qué es mejor, si estar hijos dentro de un matrimonio disfuncional o en uno funcional. Bueno, creo que es muy obvio, ¿no? La pregunta parece tendenciosa. Sí, pero... Sí, justo creo que el punto, o sea, como contestando un poco, bueno, contrarreplicando lo que dice Belia, no es que el Estado no deba meterse. Es que el Estado debe meterse en lo que debe meterse, o sea, justo en lo que es importante cuidar, ¿no? O sea, claramente hay un cambio en la concepción que tenemos de familia y de matrimonio, pero si esta concepción y este cambio no viene acompañado de reglas que puedan protegernos cuando cuando hay un incumplimiento de parte de la otra persona de una obligación, por ejemplo, alimentaria, o por ejemplo, del reconocimiento de un nombre o de una casa o lo que sea, si no hay estas reglas que vengan acompañadas, ¿cómo lo exijo, no? ¿Qué es lo que tengo que llegar y decirle a mi papá que, no sé, un papá que abandona, no, a su hijo? ¿Qué va a hacer el hijo si sabe dónde vive?
le va a decir como, ay, es que el rol de familia ya cambió, tienes que darme esto. No, va al juez y le dice, oye, es que ya el Estado se metió e hizo lo privado público y nos dijo que entonces tú estás obligado a darme esto y si no quieres te lo quito. Hay medios de ejecución, ¿no? Hay medidas para cumplir con este fin. Entonces, yo creo que el paternalismo lo veo más como en esta visión en la cual el Estado se mete en cosas que no debería meterse, pero en las que sí importan, no es paternalismo, es justo el rol del Estado, que es cuidar las relaciones sociales que sí nos importan a todos. Además está súper interesante porque aquí, otra vez, el tema del Estado, ¿no? Y me gustó como Aide lo dijo porque sí, de alguna manera un Estado confesional y sin temor a decirlo, un Estado medio católico en ciertas cosas, ¿no? Porque es como toda esta noción como de el matrimonio y la familia. Y efectivamente esto que dice Belia de que ha evolucionado, va cambiando, se están criticando roles de género, cierto. Pero la idea por la que empieza es por una noción de un matrimonio entre un hombre y una mujer destinado a la procreación, ¿no? Claro. Y que con esa idea te puedes fundamentar muchísimas cosas que en estos años, o sea, en estos años y antes también, ¿verdad? No deberían de poder haber sucedido, ¿no? O sea, incluso temas, o sea, los mismos temas de tanto de las causales para divorciarse como de los requisitos para el matrimonio, ¿no? Así como poniendo tangencialmente aquí como en entrada hombre y mujer, entonces pues parejas homosexuales, bye. Esto sí, solamente hablando de personas cisgénero, porque no nos metemos a temas de personas transgénero, porque eso ya está mucho más allá. Y luego otro requisito de matrimonio que se me parece muy interesante es como que no tengan una enfermedad terminal. Y esto es como que, ok, personas con VIH también, o sea, ¿y qué pasa con esto? O sea, ¿por qué? Regresamos a lo primero, ¿no? Unión entre hombre y una mujer destinada a la procreación. Claro. ¿No? Entonces, esta definición muy antigua y que de hecho es del derecho romano, de matrimonio, obsoleta y que además termina haciendo lo que Belia decía, legitimando situaciones de injusticia, situaciones de violencia y si no son así, simplemente situaciones en las que no queremos estar. Claro. Y retomando un poquito lo que dice ahorita David, o sea, justamente da la impresión que las nuevas reglas en el derecho familiar, como ya un poquito tratando de romper con estos paradigmas, lo que están haciendo es que el Estado está buscando proteger a la gente justamente de todas las injusticias que había estado perpetuando, que había estado perpetuando desde tiempos inmemoriales. Entonces, justamente el derecho ahora se está volviendo a proteger a las personas que había estado obligando a permanecer en estados de vulnerabilidad. Y creo que lo importante es también reconocer que el Estado, o sea, que el derecho no ha cambiado solito y así bonito y a través de una legislación muy bonita, sino a través de unos movimientos sociales que lo han hecho movilizarse y decir, a ver, esta definición de familia ya no es válida, es una vergüenza que en la legislación, que en ciertas legislaciones esto se mantenga, pero tenemos que entenderlo de esta manera, ¿no? Y esto no ha sido posible sino a través de los movimientos sociales que han utilizado al derecho como una herramienta para cambiar la realidad. Y eso es algo como súper bonito que no había pasado en México hasta hace, ¿qué? 10 años. Y es algo que deberíamos aplaudirle, ¿no? Claro, y muchas de las cosas barbáricas que escuchamos, como por ejemplo el deber carnal. Sí, delito carnal. Gracias. Son del 2005. O sea, 2005. Nuestros papás se casaron con esas obligaciones. No, Sí, o sea, sí, es como, o sea, mi hermano menor tiene 16 años, cuando él nació, esa obligación seguía existiendo. no, hombre. Son locuras. Y claro, o sea, yo me acuerdo claramente de mi infancia y todavía a principios de mi adolescencia, hablar de la homosexualidad impensable, ¿no? Impensable. Hablar temas de sexualidad impensable. Hablar de que que corriera un chisme en la escuela de que unos papás se iban a divorciar, ya era la condena social por completo. Y tú y yo somos de provincia, Y tantito somos de peor. provincia. Pero justo creo que también es importante ver cómo lo que dice Aide es muy valioso, claramente, cómo es que en tan poco tiempo hemos visto que los proyectos que salen a marchar, estos movimientos sociales que están allá afuera exigiendo cosas, se transmiten al derecho de tal forma que
Bueno, el juez de primera instancia no lo vio porque sí utilizó dijo como, una causal está medio probada. Pero en la revisión, en la primera revisión no tuvo que llegar a la corte. En la primera revisión el juez le dijo, no, oye, no necesita una causal. O sea, está bien que el código diga esto, pero ya es reiterado, ya hay demasiados precedentes al respecto y es justo lo valioso de esta sentencia, que sean 30 páginas en las cuales la corte nos diga, pues esto es lo último que tenemos que decir, pero porque ya fue muy especializado, muy técnico, fue el derecho a la libertad de las dos personas. Entonces creo que es muy valioso ver que si estamos buscando cambios reales en el derecho, este es un gran ejemplo de ello. Y claro, o sea, y también que otra vez este tema del Estado, ¿no? Y qué tanto se puede meter en nuestra vida o no. Que me parece súper interesante porque hasta cuestión de lógica, o sea, si yo tengo una relación de pareja y luego termino con mi pareja, pues a lo mucho le voy a contar a mis amistades por qué terminé con mi pareja, ¿no? Y por qué le tengo que estar explicando al Estado por qué ya no quiero estar con alguien. Creo que suena así de absurdo cuando lo ponemos en gente más de nuestra edad. O sea, tú andas con alguien, tienes un novio, un día quieres cortar con él y no puedes si no vas a una institución que te diga, sí, tus razones son las adecuadas. Imagínense. Es como validar tus razones. Claro. Validar tus deseos. Una locura. Es como de, no, sí está bien, no, está bien eso no porque ya no quieres, ya no puedes divorciarte. Es como, ¿por qué no? O sea, justo el tema es, ahí sí no se debe meter el Estado, porque incluso hay amistades para mucha gente que son más importantes o que son al mismo nivel, porque a veces como que las bajamos, ¿no? O sea, hay otras relaciones de amistades, de hermanos que igual el Estado no se mete a decirnos, oye, para que te puedas hacer de un amigo, tienes que venirnos a decir cuáles fueron las causas. No, y son importantes porque claramente hay como cosas de confianza, que sería algo que podrías analizar como moralmente del matrimonio. También te prestan dinero, ¿no? También hay cosas de estilo, cuidan a tus hijos y ya son más grandes, ¿no? Y entonces, retomando esta parte, o sea, ¿es necesario casarnos ante el Estado? O sea, ¿necesitamos la figura del matrimonio? Buena pregunta. Me parece que no, pero la mayoría de las veces nosotros como individuos buscamos esa aprobación social, ¿no? Una forma de formalizar ante la sociedad nuestra unión con una persona. Exactamente. Claro. Pero si lo piensas en consecuencias jurídicas, es casi lo mismo casarte que Vivir en concubinato. exacto, que vivir en concubinato. Ahorita, claro. igual el punto. Hoy Sí, claro. tiene casi las mismas consecuencias jurídicas casarse que vivir en concubinato. La única diferencia es pues probarlo, que es mucho más fácil si estás casado, tienes tu hojita. Un acta, claro. Pero justo, o sea, y me gusta la pregunta que haces, Regina, porque justo el tema es como, ¿es necesario? Y, o sea, si es necesario, yo diría, no es necesario, pero al final del día, es otra vez, es un tema de las relaciones interpersonales, tienen un gran contenido de deseo y de querer, entonces, pues a lo mejor no es necesario el matrimonio, pero a lo mejor habrá muchas personas que quieran casarse, ¿no? Y eso, pues es algo que está ahí. Y otra vez, libre desarrollo de la personalidad. Casarse puede formar parte de tu proyecto de vida. Claro. Tanto puede formar parte de tu proyecto de vida que los colectivos LGBT, las personas homosexuales han tenido una lucha, hemos tenido una lucha muy importante para poder acceder al matrimonio. Claro. Por un deseo de casarse. Y justo cuando dicen, bueno, pues uniones civiles, pero no, o sea, es que tu proyecto de vida es casarte. Claro. Justo a mí, yo más bien le daría la vuelta a la pregunta, como decir, ¿es correcto que el vivir en concubinato tenga las mismas consecuencias que el matrimonio? A lo mejor tú solamente vives con alguien porque te gusta la compañía, pero no buscas esas consecuencias y justo por eso no te has casado. Entonces, ¿qué pasa cuando ninguna de las dos personas quiere ninguna obligación jurídica entre ellas, pero pues quieren vivir juntos porque pues vivir solo puede ser aburrido? No sé, lo que sea, lo que te guste. Sí, lo podemos llevar a eso, claro. O sea, claro, porque mi voluntad es que yo no quiero tener consecuencias jurídicas ante esta persona y esta persona tampoco quiere tenerlas ante mí porque el Estado me obliga a ya tener estas... Exacto. Y en muchos casos, pues no digo que siempre, obvio, pero sucede que las personas se juntan con esa intención y resulta que cuando se van a separar se dan cuenta de todo este mundo de cosas que pueden exigir de la otra persona. Sí. David. Sí, o sea, y es que justo el punto es como, si es más fácil también darle un poco la vuelta a la pregunta, regular otras relaciones jurídicas o darle los beneficios del matrimonio, porque había muchos beneficios como acotados para el matrimonio, ¿no? Si tú te casas con una persona, por ejemplo, puedes acceder a su pensión del IMSS, ¿no? Pero si eras concubina o concubino, no podías. Entonces, la pregunta es como, si en lugar de decir como es importante hacer este cerco al matrimonio, es
podemos ir liberando estas cosas como lo hemos estado haciendo y al final nos damos cuenta que sí, podemos justo con estas relaciones de hecho ir liberando estas cosas que estaban reservadas para el matrimonio y vemos que eso es un poco la realidad, que funciona. Y ya con que funcione, pues si funciona, déjalo funcionar. ¿Para qué tienes que hacer todo esto? Porque también son costos, ¿no? Porque son costos a las personas, ¿no? Imaginemos una persona que lleva 50 años de concubina con otra persona y que se muere esta persona y tiene una pensión en el IMSS, en el ISSSTE y no puede acceder a esta pensión. Entonces, el problema es que el matrimonio sí y en esta persona no. Entonces, al final creo que las consecuencias para las personas son reales, pero también para el Estado, porque tiene que estar haciendo dobles leyes, ¿no? Tiene que estar haciendo una para el matrimonio, otra para el concubinato, cuando podría hacerlo más light, sin pedir tantas cosas. Sí, ¿por qué no? Perdón, se nos acabó el tiempo del segundo bloque. Ahorita retomamos esta idea de hasta dónde queremos llegar con el matrimonio y si el concubinato, pues como bien decías, Belia, o sea, si debería de seguir existiendo o no y qué vino a hacer en nuestras vidas. Estamos de vuelta en unos minutos más aquí en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir y bueno, ya estábamos platicando de la institución del matrimonio y cómo el concubinato pues ya llega a ser una figura en la que tienes pues casi las mismas obligaciones y derechos que si estuvieras casado, ¿no? Y bueno, Sergio, ¿nos puedes decir qué estabas pensando? Sí, o sea, como que el tema central de esta sentencia y que parece que todos estamos como en la misma página de eso, es el tema de los proyectos de vida, ¿no? O sea, y los proyectos de vida respecto a nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y esto es súper interesante porque en verdad que ha sido todo un tema de movimientos sociales, de crítica social, de avances sobre roles de género, estereotipos, identidades, orientaciones y demás, ¿no? Y que llegamos a un punto como de justo de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué tanto entra el Estado o no a nuestra vida privada? Y entonces aquí está el tema. ¿Por qué en cuestiones que corresponden hacia la libertad de nuestros actos, el Estado tendría que restringírnoslas, limitarnos sobre de quién me quiero separar, con quién me quiero casar, y más aún, ¿no? O sea, poniendo un renglón aún más abajo, como en esta idea que habíamos platicado de Estado confesional y católico y demás, incluso por qué la única forma válida de relacionarse era el matrimonio, ¿no? Relaciones monogámicas, que incluso ya está dentro del debate social pensar en otras formas de relacionarse, no solo monogámicamente, también poligámicamente, tener relaciones abiertas y demás. Y regresando como todo esto en un tema como de, bueno, ¿cómo hacemos que estas relaciones, el Estado no entre demasiado de tal forma que invada nuestra libertad, pero que también nos dé un mínimo de seguridad jurídica respecto de nuestros futuros, ¿no? Claro, y que exista seguridad dentro de la sociedad, porque en muchos casos, o sea, a lo mejor aquí, pues, somos la mayoría, estudiamos Derecho, la mayoría, pero, o sea, en muchos casos la gente no sabe y no entiende, o sea, no sabe cuáles son las consecuencias de ciertas acciones, como a lo mejor tú no sabes que si te vas a vivir con alguien después de cierta cantidad de años, ya se considera un concubinato y ya tiene ciertas consecuencias. Y tú crees que, pues, no, que nomás estás viviendo ahí. E igual las personas a lo mejor no entienden cómo, o no saben que después de cierto tiempo las cosas pueden cambiar y a lo mejor tú piensas que por estar viviendo con alguien esa persona ya va a ser justa contigo y en algún punto de la historia esta persona va a decidir, no sé, irse y abandonarte, llevarse todas tus cosas y también el Estado, pues, ¿qué está haciendo ahí, no? Para proteger a esas personas. Claro, y bueno, también ya tomando en cuenta esto y que es como, pues no sé si es una discusión que, pues que en la Ciudad de México es como muy normal, pero ¿qué nos dicen, o sea, Sergio o Belia, que vienen o sea, que son de otros estados, de estados del norte? O sea, ¿cuál es la realidad en esos estados? O sea, ¿estamos en el mismo canal sobre la concepción del matrimonio y del divorcio? No. ¿No? No, Ok. definitivamente no. En el norte y en el centro no están en la misma concepción en casi nada. No, o sea, en general es una sociedad mucho más conservadora. O sea, conservadora en Ciudad de México hace 20 años tal vez.
O sea, obviamente muchas de estas reglas, o sea, se van cambiando principalmente. O yo, como yo lo he visto, es que aquí en el centro es donde más o menos empiezan a cambiar y empiezan poco a poco a permear a otras orillas de la República. Pero, por ejemplo, cosas como el divorcio, matrimonios homoparentales, siguen siendo muy tabú, inclusive el concubinato. O sea, irse a vivir con alguien antes del matrimonio puede ser como todo un tema. Es más, es todo un tema. Entonces, es todo un tema así fuerte. Entonces, la cosa es que en muchas, es como esto yo lo relaciono mucho con lo que decía ahí de como que estos cambios que se dan en el derecho no se dan en del derecho para afuera. Se dan por movimientos sociales y la gente que empieza a exigir que las cosas cambien, que ya no es parte de la realidad social. Y el problema es que luego cuando pasa del derecho hacia afuera, hay como un choque entre la sociedad y el derecho aplicable, que se ve mucho en el norte. O sea, en temas de este tipo, así como medio controvertidos, tipo parejas homoparentales, aborto, sí, de ese tipo de cosas se puede ver mucho el choque entre las cosas que están permitidas por la ley y como la sociedad todavía muy conservadora. Claro, y al final ahí es qué va primero, ¿no? ¿Qué tiene que ser primero? O sea, aquí tenemos tal vez hablando de movimientos feministas que están permitiendo la legalización del aborto y en otros estados, pensando en el norte, en el que es como, o sea, impensable, ¿no? Todavía es penado. Y entonces en esos casos, ¿qué? Tenemos que esperar, o sea, la ley tiene que surgir, o estos cambios en la ley deben de surgir de los movimientos sociales y esperar a ellos, o también se vale que sea impuesto a pesar de estos choques que pueden llegar a suceder. No sé. O sea, Pues, aquí como de un poco de lo que estaba diciendo Belia, es como, o sea, y también, o sea, recuperando el tema tanto del aborto como de las parejas homoparentales, llegan otra vez al tema del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Llegan otra vez al tema del proyecto de vida de las personas, ¿no? Y efectivamente, como dice Belia, en el norte es otra cosa totalmente distinta. Yo sigo escuchando personas conflictuadas porque haya parejas que se van a ir a vivir juntos antes de que se casen, que evidentemente no puedo no ver la reminiscencia a un estado confesional completamente católico en el que, o sea, no, pues eso no se puede hacer porque, número uno, o sea, ¿qué pasa si van a estar en la misma casa? ¿Van a tener relaciones sexuales? Ok. O sea, y no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Y, cosas así por el estilo que ya no tienen sentido, ¿no? O incluso comentarios al respecto de personas que se divorcian y se vuelven a casar de que no, segundas nupcias y ya penado para toda la vida socialmente porque pues, ya, sí, claro. no, Claro. Sí, al final es interesante, o sea, escuchar su punto de vista porque creo que luego nos centramos mucho a la discusión pues, en la que estamos inmersos aquí en el centro del país y bueno, perdemos de vista que la realidad no es la misma en todas partes. Claro, y a mí luego sí me preocupó un poquito como ver que la gente, especialmente aquí en la Ciudad de México, parece no darse cuenta que no es o sea, que la realidad de aquí no es la realidad de México. De hecho, más bien la mayoría de México sigue pensando como se piensa en el norte. O sea, yo sé que estereotípicamente es como los norteños conservadores, pero seamos honestos, esto pasa en todas partes de la República. Querétaro está aquí unas cuantas horas, o sea, Puebla tampoco está muy lejos. Claro. Entonces, o sea, son cosas que son muy comunes en todas partes fuera de la Ciudad de México y supongo que en algunas partes del estado, pero... Sí. David, y ya, bueno, o sea, no sé qué ibas a decir, pero también, por ser el último bloque, ya tenemos que empezar a transitar a las conclusiones. Dinos, ¿qué ibas a decir? ¿Conclusión? No, o sea, ¿qué ibas a decir si quieres y ya concluir? Sí, claro. Pues justo creo que estas diferencias también tienen que ver con el diseño del sistema, ¿no? Porque el derecho civil está diseñado para que sea el legislador local el que lo legisle, dada su experiencia, ¿no? Dado lo que su sociedad individual quiere, pero también está la tensión entre este derecho civil y los derechos fundamentales, ¿no? La Constitución, porque parece un poco peculiar que, por ejemplo, el quejoso en sus primeros agravios haya dicho como es que aquí no tiene nada que hacer la Constitución, literalmente dijo, aquí no tiene nada que hacer los derechos humanos, aquí lo que importa es el derecho civil del Estado de Jalisco. Entonces, claramente todavía para el derecho civil es difícil adaptarse como a estos cambios porque hay una tradición y una inercia de llevarnos a qué es lo que quiere tu población local, más de lo que quiere como la federación o el centro como en lo que hemos estado diseñando, ¿no? De acuerdo.
Bueno, pues empezando a cerrar el programa, ¿por qué no, Ángel, empiezas diciéndonos cuáles son tus conclusiones? Bueno, que el Estado permite el libre desarrollo de cada persona, le dé su propia autonomía a cada persona para decidir si sí está o no conforme a estar en un vínculo matrimonial y si está de acuerdo, si esa persona acepta que igual le concedan esa facilitación para disolverse de ese vínculo y concederles el divorcio si una persona no se encuentra bien con una persona. Aún más si hay violencia intrafamiliar o cualquier tipo de cosa. Sí, ok, de acuerdo. Sergio. Yo me quedo un poco con lo que comentó David, que me parece muy importante, porque todos estos temas, divorcio como tal, aborto, matrimonio igualitario y demás, se presentan como en este conflicto en el que efectivamente la Ciudad de México da bastante para que se hagan movimientos sociales. También creo que sí ha de haber jóvenes de nuestras generaciones en los estados del interior de la República pensando de manera similar a nosotros y que de repente resulte que por la sola coincidencia de vivir en un estado distinto y que no es la Ciudad de México, no puedan acceder a estos derechos, ¿no? Sí. Un tema medio raro que hasta es discriminatorio solo por el lugar en donde estás, ¿no? Claro, donde te tocó nacer. Exacto. Una cosa así. Sí. Dinora. Bueno, yo me quedo con que la institución del matrimonio ha tenido una metamorfosis muy marcada. Cabe resaltar que cada persona dentro de su individualidad ve el matrimonio de cierta forma, ¿no? Pero ante todo hay que poner al frente, ¿no?, nuestros intereses, nuestra libertad y nuestra integridad física y mental. Entonces yo me quedaría con eso. Muy bien. Aide. Sí, bueno, retomo un poco lo que dicen ellos y creo que es valiosísimo como reconocer como este uso contramayoritario de la Corte y esas decisiones que ha tomado como en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, precisamente desde nuestros privilegios de estar en el centro del país, podemos estar hablando de estas cosas y poder tener estas discusiones, ¿no? Y poder estar diciendo desde el derecho, pero también desde otras disciplinas, que me parece fundamental, porque estas decisiones son tan importantes, ¿no? Y por qué tienen que seguirse discutiendo y tienen que seguir como siendo atomizadas a todos los estados, ¿no? Para que estos derechos sean accesibles, ya no solo a través de un amparo, como estábamos diciendo, sino a través de la legislación que nos dé las herramientas para hacer el proyecto de vida que nosotros queramos, ¿no? Gracias. David. Sí, yo creo que al final este caso no es un cambio radical, ¿no? La Corte no está haciendo un cambio radical, sino que está reflejando los pequeños cambios que se han hecho generación tras generación, movimiento social tras movimiento social y que se han plasmado en las leyes. La Corte solo está reconociendo lo que ya está pasando, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Y finalmente. Yo igual solo quiero retomar como lo último que acaban de decir Sergio, Aide y David también un poco, que justo, o sea, para mí eso de tratar de permear del derecho hacia la gente como las cosas que se consideran socialmente correctas o incorrectas no sería necesariamente, para mí no es la mejor forma de lograrlo, porque la gente es medio terca y luego dicen como no, pero creo que más bien debería de ser justo de una forma multidisciplinaria y a través de educación e intentar de llevar a cabo movimientos sociales para que no sea solamente el derecho como permeando sobre la gente estas nuevas formas de pensar, sino que se pueda hacer desde los dos lados. Entonces creo que tiene que ser algo súper multidisciplinario, especialmente pues, sí, a través de acceso a la información, educación. Sí, de acuerdo, Belia. Pues gracias por haber venido hoy. Yo también me quedo con esta parte de pues, la realidad que se vive en el centro y cómo a veces nos despegamos de lo que está pasando en otras partes. Y pues también el efecto que tienen las sentencias de la Corte incluso en legislaciones locales, ¿no? Cuando en realidad lo que se busca es que sea un reflejo de la realidad de esos estados y que pudiera ser un poco controversial. También muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Regina Sánchez Azo.